Vamos a continuar con este tema sobre el uso y manejo de abonos orgánicos. En este cuadro, extraído del trabajo de Soto en el 2003, tenemos algunos de los materiales más utilizados en la agricultura. En el cuadro se presenta la fuente, el grado de procesamiento y el estado en el que se presenta, ya sea sólido o líquido. Fíjense acá que tenemos, por ejemplo, dos fuentes, una es materia orgánica y otros son los microorganismos. Entre la materia orgánica tenemos lo que es la materia orgánica sin procesar, como los desechos vegetales, los desechos animales o estiércoles, los desechos industriales, los cultivos de cobertura y los abonos verdes. Esos son los sólidos. Y entre los líquidos tenemos los efluentes de compost, de pulpa de café, etc. La materia orgánica procesada, allí tenemos los compost, los lombricompost o vermicompuesto, el bocachi y los ácidos húmicos como compuestos sólidos. Y entre los líquidos, los biofermentos, té de compost o de estiércoles, los ácidos húmicos y los extractos de algas. Con relación a los microorganismos, tenemos los que llamamos biofertilizantes, como los fijadores de nitrógeno, las micorrizas, entre otros. Esos son los biofertilizantes sólidos. Y entre los líquidos tenemos las solubilizadoras de fósforo y algunos otros microorganismos benéficos. Aparte de los materiales mencionados en el cuadro anterior, tenemos otros desechos que también son utilizados en la agricultura, como lo son los desechos sólidos de la industria de alimentos, de las industrias de papelería, de las madereras, de pieles y de las basuras urbanas. También tenemos los lodos de plantas de tratamiento de aguas, tanto industriales como urbanos. Detallemos ahora los abonos orgánicos más utilizados en Venezuela. Los principales son los estiércoles, que no son más que las deyecciones de animales de composición variable y baja relación carbono-nitrógeno. Entre sus ventajas se destacan la rápida mineralización, lo que hace un aporte rápido de nutrientes, que su uso aumenta la actividad microbial del suelo, que contribuyen a la solubilización de compuestos del suelo y que se pueden mezclar con otros materiales orgánicos. Entre las desventajas tenemos que pueden inducir a la descomposición de la materia orgánica nativa del suelo, que pueden contener cantidades tóxicas de algunos metales pesados, también pueden contener compuestos orgánicos fitotóxicos como algunos ácidos grasos, pueden provocar la acumulación tóxica de nitratos en los follajes, pueden crear desbalances nutricionales que aportan poco humus al suelo y que también pueden traer en algunos casos problemas de salinidad. Con relación a su manejo, se recomienda que el principal manejo debe ser dar a estos materiales un proceso de compostaje para eliminar tanto los problemas de patógenos como para aumentar su contenido de ácidos húmicos. También se recomienda mezclarlo con residuos de más difícil descomposición. Por otro lado, los residuos de cosecha son partes vegetales de los cultivos sin valor comercial y que quedan como desechos de la explotación agrícola. Entre sus principales ventajas tenemos que mejoran las propiedades físicas del suelo al ser incorporados al mismo, que no requieren de ningún procesamiento para ser utilizados y que son materiales que siempre se producen en las explotaciones agrícolas. Entre sus desventajas tenemos que aportan nutrientes en cantidades muy bajas, que utilizan en muchos casos el nitrógeno del suelo para su descomposición debido a su alta relación carbono-nitrógeno, por lo que inducen a la inmovilización, que pueden ser de lenta descomposición y también que pueden contener sustancias tóxicas. Por ejemplo, en el café se encuentran algunos alcaloides y ácidos grasos que inhiben la acción de algunos microorganismos. En el caso del trigo, también existen unas benzosacinonas que inhiben el desarrollo de algunas cianobacterias, hongos y otros insectos. Ya hemos hablado que algunos materiales orgánicos requieren ser compostados. ¿Pero qué es un compost? Es un producto estabilizado e higienizado que se obtiene de la descomposición biológica aeróbica de la materia orgánica, ya sea animal o vegetal, y es el resultado del proceso de compostaje. Entre las ventajas del compost tenemos que el material producido es económico y biológicamente estable, que se puede producir en la finca ahorrándole costos de transporte al productor,
que aporta una materia orgánica estabilizada al suelo, que es una alternativa también para el manejo de los residuos de la finca, que reduce el contenido de patógenos debido al mismo proceso de compostaje, también se reducen los malos olores y se reducen las características fitotóxicas de algunos residuos utilizados. Entre sus desventajas tenemos que en el proceso, sobre todo en las etapas iniciales, se pierden nutrientes que pueden presentar malos olores cuando el proceso no se realiza adecuadamente y también cuando hay malas condiciones de aireación y que requiere ciertos cuidados durante el proceso de compostaje. Vamos a hablar ahora del proceso de compostaje. El compostaje es una descomposición predominantemente aeróbica, como se mencionó anteriormente, que se puede dividir en tres fases. En la fase inicial, los sustratos más lábiles como azúcar, aminoácidos, lípidos y celulosa son descompuestos rápidamente por las bacterias, los hongos y los actinomicetos mesófilos o tolerantes a temperaturas medias. La proporción de estos organismos varía según el sustrato. Posteriormente, en la segunda fase, se da la descomposición de materiales más recalcitrantes como la hemicelulosa y la lignina por parte de los organismos termófilos o resistentes a altas temperaturas, para pasar luego a la formación de sustancias húmicas en la fase final de enfriamiento y maduración. La formación de ácidos húmicos es realizada principalmente por hongos y algunos actinomicetos. La condensación de los fenoles junto con el amonio durante el proceso de humificación es quizás la fase más importante del proceso de compostaje. La forma más sencilla para determinar si durante el proceso de compostaje se ha logrado la formación de los ácidos húmicos es por una disminución de la temperatura, siendo todas las condiciones de alimentación, humedad y aireación óptimas para la actividad microbiana. De esta forma, si la temperatura disminuye, es porque todo el sustrato balanceado ha sido transformado. Es importante tomar en cuenta que durante el proceso se pueden producir pérdidas importantes de nitrógeno, tales como amonio por volatilización, sobre todo durante el calentamiento inicial, nitrógeno elemental o óxido de nitrógeno por denitrificación en algunas zonas anaeróbicas dentro de la pila. También se puede perder amonio o nitrógeno orgánico por escurrimiento durante todo el proceso y se pueden producir pérdidas de nitrato por lixiviación. Para algunos productores, la pérdida de nitrógeno durante el compostaje es una de las mayores limitantes y se deben realizar prácticas para evitar al máximo estas pérdidas. Otro de los abonos orgánicos más utilizados en Venezuela es el lombricompuesto o vermicompost y se refiere al compostaje de desechos orgánicos utilizando la lombriz de tierra. La más utilizada es la Eisenia foetida. Es importante tomar en cuenta que las lombrices requieren de un sustrato pastoso que les permita succionar las porciones de material a digerir, que soportan condiciones de acidez del sustrato, pH cercano a 3, y requieren una buena relación carbono-nitrógeno, y que no aportan gran cantidad de humos, pero mejoran algunas propiedades físicas tales como la retención de humedad y la estabilidad estructural. En la imagen tenemos a la lombriz de tierra en un sustrato. Otros abonos orgánicos de menor uso en el país son el bokashi, que es una receta japonesa de producción de abono orgánico, de volteos frecuentes y temperaturas más bajas que los compost, alrededor de 45 y 50 grados centígrados, hasta que la actividad microbiana disminuye al disminuir la humedad del material. Se considera que es un proceso de compostaje incompleto. También tenemos los lixiviados de compost, que son, como su nombre lo indica, lixiviados que se obtienen durante la producción del compost. Normalmente son altos en nutrientes solubles, pero en los primeros estadios también pueden contener patógenos. Tenemos el extracto de compost en agua. En este caso, el compost se suspende en un barril con agua por 7 a 14 días. El extracto generalmente se utiliza como fertilizante foliar. También tenemos el té de compost, que es la solución resultante de la mezcla de compost con agua al que se le agregan otras sustancias estimulantes de la actividad microbiana, como melaza, ácidos húmicos o fúlbicos, algas, sales, etc.
y que se deja procesar por 1 o 2 semanas. Este té de compost puede ser aeróbico o anaeróbico. También tenemos los biofermentos, también denominados biol, que son fertilizantes en su mayoría para uso foliar, que se preparan a partir de fermentaciones anaeróbicas de materiales orgánicos, generalmente a base de excretas o fermentos de frutas o hierbas. Y los biofertilizantes, que son abonos orgánicos, cuya fuente de nutrimento es el resultado de la actividad de los microorganismos directamente. Pueden hacerse formulaciones sólidas o formulaciones líquidas, según el acarreador. Ejemplos de estos fertilizantes tenemos el Rhizobium, las micorrizas y otros microorganismos benéficos como el Bacillus subtilis. Los biofertilizantes son preparados a base de una o más cepas o especies de microorganismos que se aplican al suelo, a las semillas o al follaje, con el objetivo de incrementar el número de microorganismos en el medio y acelerar los procesos microbianos. Se pretende aumentar de esa manera las cantidades de nutrientes que pueden ser asimilados por la planta. Los biofertilizantes tienen como ventaja que consumen escasa energía y que no contaminan el medio ambiente. Se puede clasificar en 4 grupos. Primero, los fijadores de nitrógeno, que tienen la capacidad de transformar el nitrógeno atmosférico a amonio y suministrarlo a los cultivos mediante el proceso de fijación biológica. Esta se realiza en forma simbiótica, como es la asociación Rhizobium-leguminosa, o en forma asimbiótica, como es, por ejemplo, la que realiza el Azotobacter y el Azospirillum. Por otro lado, tenemos los solubilizadores de fósforo, que transforman las formas orgánicas a inorgánicas e insolubles a solubles mediante los procesos de mineralización, quelación, reducción de hierro y producción de ácidos orgánicos. Tenemos también los captadores de fósforo, este es el caso de las micorrizas, que favorecen la adquisición de nutrientes poco móviles como el fósforo al aumentar la superficie de absorción de la planta debido al micelio externo del hongo. Se ha observado además la producción de fosfatasas que favorecen la mineralización de formas orgánicas de fósforo. Estas micorrizas se clasifican en ectotrópicas, que se presentan generalmente en árboles de zonas templadas, o endotrópicas, que se presentan generalmente en cultivos de interés económico. Y por último, tenemos los promotores de crecimiento, que son microorganismos que durante su actividad metabólica son capaces de producir y liberar sustancias reguladoras de crecimiento para las plantas. En este cuadro tenemos algunos microorganismos específicos que se usan en los biofertilizantes. Fíjense que tenemos su descripción y su uso. Tenemos fijadores de nitrógeno, solubilizadores de fósforo, factores de crecimiento, descomponedores y también los que participan en la biodegradación. Los criterios que se utilizan para definir la calidad de un abono orgánico están determinados por el uso que se le dé al abono y el objetivo que se busque con el mismo. Entre las características que deben evaluarse en los abonos orgánicos usados para fines agrícolas están, primeramente, la composición elemental, tanto de macro como de microelementos. De esos elementos, cuáles están en su forma disponible, el contenido de humedad, para algunos abonos debe ser alrededor de 15%, la relación carbono-nitrógeno, que debe ser baja para que se promueva la mineralización y no la inmovilización. La reacción OPH, por los riesgos de acidificación o alcalinización. La conductividad eléctrica, por los riesgos de salinización o toxicidad por algunos iones específicos, como por ejemplo el sodio. La cantidad de materiales inertes, ya que esto influye en los costos de transporte, generalmente se acepta de 1 a 2%. Los contenidos de sustancias o elementos potencialmente tóxicos, para lo cual es necesario realizar bioensayos microbianos o pruebas de toxicidad. Esto es a través de la germinación de semillas, elongación de raíces o el crecimiento de plantas en el abono solo o mezclado con suelo. Y finalmente, el contenido de patógenos, tanto de plantas como de animales. En este cuadro vemos la composición de algunos abonos orgánicos del tipo residuos agrícolas, excreciones de animales o estiércoles y abonos verdes.
Como hemos mencionado anteriormente, los contenidos de nutrientes en estos abonos orgánicos son relativamente bajos en comparación con los fertilizantes inorgánicos tradicionales. Se destaca con mayor contenido de nitrógeno, la gallinaza o estiércol de gallina, y los abonos verdes. En este caso tenemos los datos de crotalaria, que es una leguminosa, y de pasto elefante, que es una gramínea. Con mayor contenido de fósforo tenemos la cachaza, que es un residuo del procesamiento de la caña de azúcar, y la gallinaza. Y con mayor contenido de potasio tenemos la vinaza, que es un subproducto de la producción de ron. Dependiendo del manejo que se dé a las granjas de huevo, la gallinaza también pudiese ser una fuente importante de calcio. Anteriormente hemos hablado de la importancia de la relación carbono-nitrógeno. Algunos autores señalan que la relación ideal carbono-nitrógeno de un abono orgánico debe estar alrededor de 10. Sin embargo, la disponibilidad del carbono en esta relación depende del tipo de compuesto de carbono que predomine, como por ejemplo la lignina, polisacáridos, etc., lo cual determina la resistencia a la descomposición y por lo tanto la disponibilidad de nitrógeno. Una relación carbono-nitrógeno superior a 20 significa que el abono puede liberar nitrógeno muy lentamente. La relación carbono-nitrógeno en el producto final no es un buen indicador de la madurez, pero indica el éxito del proceso de compostaje en producir un producto final de características similares a la materia orgánica del suelo, tal como lo señalan Brewer y Sullivan en el 2003. En el cuadro se presentan algunos valores de contenido de nitrógeno y de relación carbono-nitrógeno de los abonos orgánicos más utilizados, clasificándolos como de baja, media o alta relación carbono-nitrógeno. Si se fijan en el cuadro, en los abonos con relación carbono-nitrógeno baja, tenemos los estiércoles, el heno y el follaje de leguminosas. Con relación carbono-nitrógeno intermedia, tenemos la crotalaria y los tallos y hojas de cultivos como maíz y yuca. Y finalmente, con una relación carbono-nitrógeno alta, tenemos materiales como los residuos secos de trigo y arroz, el bagazo de caña de azúcar y el acerrín. Seguidamente revisaremos algunos trabajos realizados en el país sobre el uso de abonos orgánicos y su efecto sobre algunas propiedades del suelo y el rendimiento de los cultivos. En este trabajo de Rivero y colaboradores de 1998 se probaron 3 abonos verdes, una gramínea, una leguminosa y una mezcla de ambas, y se evaluó su efecto sobre las propiedades físicas de un suelo alfisol en Yaritagua, estado Yaracuy, de bajo contenido inicial de materia orgánica, textura media y pH ligeramente ácido. Luego de 3 años de la incorporación de los abonos orgánicos, se aprecia que la mezcla gramínea leguminosa fue la que produjo un mejor efecto sobre la porosidad, la retención de humedad a capacidad de campo y sobre el índice de sellado absoluto, que es la cantidad de agua que penetra a través del sello superficial formado por el impacto de gotas de lluvia sobre un suelo desnudo. O lo que es lo mismo, que mejoraron apreciablemente con ese tratamiento las propiedades físicas de ese suelo. En esta figura podemos apreciar el efecto de diferentes proporciones de la mezcla humus, fertilizante inorgánico sobre los rendimientos de hortalizas en 2 suelos. En el primer trabajo de Montaño y colaboradores del 2001, en un suelo moderadamente ácido de textura gruesa y bajo contenido de materia orgánica localizado en el estado Monagas, se evaluó el rendimiento del cultivo berenjena. Y en el segundo trabajo de Simosa y colaboradores del 2001, en un suelo ligeramente ácido de textura gruesa y bajo contenido de materia orgánica localizado en el estado Monagas, se evaluó el rendimiento de pimentón. Si se fijan en ambos trabajos, evaluando proporciones similares, los mayores rendimientos se consiguieron con las mayores proporciones de humus fertilizante, es decir, la relación 100 a 0 y 75 a 25. Esto es abono orgánico, fertilizante inorgánico. Trabajando con el cultivo de banano, Ramírez en 2011, en un suelo ligeramente alcalino de textura media y alto contenido de materia orgánica, localizado en el estado Aragua, evaluó diferentes relaciones entre fertilizante inorgánico y un compost fabricado con restos de cultivo en la misma finca. Los resultados muestran que, a pesar
que con la mayor proporción de fertilizante inorgánico se obtuvo la mayor altura de planta, los parámetros de rendimiento del cultivo, tales como peso del racimo y calibre del dedo de la última mano, resultaron mayores en el tratamiento con una proporción de 75% de abono orgánico, en este caso el compost. Como reflexión de estos trabajos puntuales, se puede decir que el efecto de la aplicación de estos abonos orgánicos no es tanto como fuente de nutrimentos, sino como mejorador de la eficiencia del suelo en el manejo de los nutrientes y del agua. Al igual que para los fertilizantes inorgánicos, en el caso de los abonos orgánicos es necesario contar con criterios científicos y rigurosos para definir las recomendaciones, contestando las siguientes preguntas. ¿Qué aplicar? Que se refiere a la fuente de las que hemos mencionado anteriormente en esta presentación. ¿Cuánto aplicar? Que se refiere a la dosis. ¿Cómo aplicarlo? Que es el método o forma de aplicación. ¿Cuándo aplicarlo? Que está relacionado con la época en la cual se aplica el abono orgánico, tomando en cuenta, como hemos hablado, el criterio de sincronización. Y finalmente, ¿cuánto cuesta? Que es el costo tanto del abono como de su traslado y aplicación. Para finalizar, vamos a aclarar algunos mitos y realidades sobre los abonos orgánicos y los fertilizantes inorgánicos. Es muy común escuchar las siguientes interrogantes. Los fertilizantes comerciales son productos químicos dañinos al medio ambiente, a la vida silvestre y a las personas. Esto es falso. Los fertilizantes inorgánicos, ya sean naturales o sintéticos, contienen los elementos esenciales que requieren las plantas, solo que son más solubles que los que se encuentran en los abonos orgánicos. Lo importante es aplicar la dosis adecuada a los requerimientos del cultivo y manejarlos dependiendo de las características del suelo para que no se produzcan pérdidas y se contaminen los cuerpos de agua. Si los nutrientes son los mismos en los fertilizantes inorgánicos y los abonos orgánicos, ¿por qué no los usamos todos en su forma orgánica? La limitante de los abonos orgánicos es la cantidad de ellos que se produce y su baja concentración de nutrientes, por lo que no son suficientes para abastecer los requerimientos de los cultivos que se siembran actualmente. Otra pregunta es, ¿la agricultura orgánica protege el medio ambiente y la vida silvestre, mientras que la agricultura convencional no la protege? Habría que definir primero lo que entendemos por agricultura convencional. Si se refiere a la agricultura intensiva con el uso de monocultivo, altas dosis de insumo y labranza excesiva, este tipo de sistemas sí que conduce a la degradación de los suelos y contaminación del ambiente. Sin embargo, el solo hecho de usar agricultura orgánica no garantiza la protección del ambiente, ya que si se hacen altas aplicaciones de abono orgánico no compostado, se puede producir una contaminación aún mayor que la que se produce con los fertilizantes inorgánicos. Lo importante es que la aplicación se haga con una recomendación tomando en cuenta la interacción suelo, planta, clima, manejo. Otra interrogante es la siguiente. ¿Los alimentos producidos en la agricultura orgánica son más seguros, más sanos y más nutritivos? Esto es falso. Si hablamos de los nutrientes, luego de la mineralización son los mismos, provengan de una fuente orgánica o de una fuente inorgánica. Lo importante para que los alimentos sean sanos y seguros es garantizar un adecuado manejo de los competidores bióticos, malezas, plagas y enfermedades. Y eso se puede hacer tanto en agricultura orgánica como en agricultura convencional. Bueno, esto es todo lo que les quería comentar sobre los abonos orgánicos. Muchísimas gracias por su atención.